Santiago, 17 de noviembre del 2023. Primero, que la sala se ha reunido a deliberar en privado conforme lo dispone el artículo 339 del Código Procesal Penal. Durante esa deliberación, las sentenciadoras han apreciado la prueba rendida en el juicio conforme a lo dispuesto en el artículo 297 del texto legal citado, esto es, con libertad, pero sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Segundo, que sobre la base de la prueba así ponderada, las sentenciadoras lograron adquirir, más allá de toda duda razonable, convicción respecto de la efectiva ocurrencia de los siguientes hechos. Que el día 13 de junio de 2021, cerca de las 15:30 horas aproximadamente, los funcionarios de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile, subcomisario Felipe Gallardo Araya, subinspectora Valeria Vivanco Carú, subinspectora María Norambuena Urra y el detective Leonel Contreras Canales efectuaban diligencias propias de su especialidad a bordo del vehículo marca Kia, modelo Morning, placa patente única KCDH40 en la comuna de La Granja, lugar en el cual observaron el vehículo marca Kia, modelo Río, color blanco, placa patente única KYDY28, tripulado por 2 personas y que podría estar relacionado con un delito de homicidio ocurrido en la comuna de Puente Alto. Ante dicha situación, le efectuaron un seguimiento por varias calles de la comuna hasta que decidieron efectuar un control de identidad a sus ocupantes en la intersección de calle Santo Tomás con Las Parcelas, comuna de La Granja. En dichas circunstancias, el oficial Gallardo, que conducía el vehículo, se interpone delante del vehículo que fiscalizarían de forma diagonal, tratando de impedir que dicho automóvil pudiera seguir avanzando. Ante ello, la subinspectora Valeria Vivanco desciende desde el asiento del copiloto en que se encontraba, y lo mismo hace el detective Contreras Canales, que iba sentado como pasajero tras ella, ambos con sus placas identificatorias y sus armas de servicio defundadas y empuñadas, solicitando que los ocupantes del vehículo descendieran para efectuar el control de identidad respectivo. En dicha circunstancia, el conductor del vehículo fiscalizado acelera intempestivamente para huir del lugar, momento en el cual, sin existir amenaza real o peligro inminente para la seguridad de alguno de los funcionarios o sin que existiera causa o motivo suficiente, el detective Leonel Contreras Canales procedió a efectuar un disparo con su pistola fiscal, impactando a la subinspectora Valeria Vivanco Carú, quien resultó lesionada en su zona torácica con entrada y salida de proyectil, lesiones que posteriormente le causaron la muerte. Tercero, que en criterio de estas juezas, los hechos antes descritos constituyen un delito consumado de homicidio simple, previsto sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, perpetrado contra Valeria Vivanco Carú el 13 de junio de 2021 en la comuna de La Granja. Cuarto, que sobre la base de la prueba antes aludida, también las sentenciadoras lograron adquirir la convicción más allá de toda duda razonable respecto a que en el hecho descrito en el número segundo y calificado en el tercero precedentes, a Leonel Alejandro Contreras Canales le correspondió participación en carácter de autor conforme lo dispone el artículo 15, número 1 del Código Penal. Quinto, que cumple precisar que la prueba de los persecutores consistente en testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba no fue desmerecida por la prueba incorporada por la defensa, también consistente testimonial, pericial, documental y otros medios, de manera que la primera tuvo la entidad e idoneidad suficiente para destruir la presunción de inocencia respecto al acusado Contreras Canales en este juicio. En este mismo orden de ideas, se ha de precisar que se han desestimado los argumentos planteados por la defensa en orden a eximir a su representado de responsabilidad y de las demás que planteó como subsidiarios. Sexto, que en coherencia con lo expuesto y conforme a lo dispuesto en el artículo 340 del Código Procesal Penal, se resuelve que se condena a Leonardo Alejandro Contreras Canales como autor del delito consumado de homicidio simple perpetrado contra Valeria Vivanco Carú el 13 de junio de 2021 en la comuna de La Granja. La acabada exposición de los razonamientos que llevaron al tribunal a decidir esta resolución
tanto en relación con la concurrencia de los elementos típicos del delito de que ha tratado este juicio, como con los de la participación culpable y penada por la ley del acusado en el mismo y las razones por las que se desestimaron los argumentos de la defensa, será explicitado en la redacción del fallo que hará la magistrada Torrealba Serrano, el que se comunicará en audiencia del día miércoles 29 de noviembre del año 2023 a las 13:30 horas, en dependencias de este tribunal, quedando todos los intervinientes citados notificados. Resuelto esto en causa RIT 327-2023, dictado por la Sala del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrado por las juezas Esperanza Carmona Araya como presidenta, Laura Torreano Serrano como redactora y Paula de la Barra Bantrec como tercer integrante. Atendido lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 343 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de lo que ya se ha señalado por los intervinientes, abrirá el respectivo debate respecto de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ajenas al hecho punible y demás factores que resulten relevantes para la determinación y cumplimiento de la pena. Fiscal. Gracias, magistrado. Solamente una precisión de lo que yo alcancé a notar o escuchar, dijo en una parte Leonardo. Y para solamente el registro, entiendo que dijo Leonardo Alejandro, entonces Leonel Alejandro. Corrección, Leonel Contreras Canales, en caso de que se haya señalado aquello. Gracias, fiscal. La última parte que lo mencionó. Gracias, magistrado. Obviamente ha entendido el veredicto condenatorio y tal como se había consignado en la acusación y en el auto de apertura, el Ministerio Público consideró que al condenado, hoy con Leonel Contreras Canales, le beneficia la circunstancia minorante de responsabilidad penal contemplada en el artículo 11, número 6. Para tales efectos voy a dar lectura al extracto de filiación, que posteriormente se remitirá. Extracto de filiación y antecedente de Leonel Alejandro Contreras Canales, cédula 2256057-1. En registro general de condenas aparece sin antecedentes. Conforme a dicha concurrencia de circunstancia minorante de responsabilidad penal, entendiendo que es la única que concurriría para estos efectos, considerando la naturaleza del hecho por el cual ha sido condenado el día de hoy por el homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco Carú y la extensión del daño causado tanto a la víctima y a su familia, el Ministerio Público va a solicitar que se imponga la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio, accesorios legales pertinentes, la incorporación, una vez que se encuentre ejecutoriada la presente sentencia, de su huella genética en el registro de ADN y asimismo se le condene al pago de las costas de la causa. Como digo, entiendo que es la única circunstancia minorante de responsabilidad penal que concurriría en este caso y en ese sentido, considerando la pena que ha sido, el delito por el cual ha sido condenado el día de hoy y la pena, ya sea en el rango que ha pedido el Ministerio Público o en otro que fije el tribunal, debiera ser de cumplimiento efectivo, entiende que no se pueden otorgar, en este caso, medidas de cumplimiento sustitutivas. Eso es, magistrado. Se tiene presente. Querellante en representación de la víctima. Señoría, pedimos el máximo pena que ya se requirió de 15 años de presidio mayor en su grado medio, como se requirió al momento de adherirnos a la acusación del Ministerio Público. Y sobre todo por el dolor, la aflicción, el sufrimiento de una familia, pero no solamente por la muerte propiamente tal, sino que por el no reconocer, el negar la autoría del disparo y conllevar ello a conducir una investigación, a que se detuviera, formalizara y que se sometiera a prisión preventiva e internación provisoria a 2 personas y además
ello haya sido ratificado por la Corte, teniendo la familia esa convicción inicial, ya dolorosa, percatada que los hechos no habían sido de esa manera, sino que de otra completamente distinta, y que el verdadero hechor era el señor Leonel Contreras Canales, funcionario policial, su compañero de trabajo, le causó un mayor dolor, aflicción, como lo dije en el alegato de apertura y también en el alegato de clausura. Dolor, aflicción, desconfianza en todo un sistema que de a poco se ha ido recuperando gracias a lo que es la oralidad, la publicidad, la asistencia de la familia a este juicio, en que se ha podido apreciar toda la prueba rendida por parte de los persecutores. Desde esa perspectiva, en mérito de esta dolor, aflicción, sufrimiento, en razón de la mayor extensión del mal producido por el delito, es que solicitamos una condena tal como lo referimos, 15 años de cumplimiento efectivo. Es todo, señoría. Se tiene presente. Ministerio del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Atendido el veredicto condenatorio y también la circunstancia modificatoria de responsabilidad. ¿Se puede acercar, por favor, al La circunstancia micrófono? modificatoria de Gracias. responsabilidad del artículo 11, número 6 del Código Penal. Esta parte adhiere a la solicitud que han tenido mis antecesores respecto a los 15 años de presidio mayor en su grado medio. Respecto a las argumentaciones, pido que se tenga por adherido a los distintos argumentos que ya ellos han deslizado. Muchas gracias. Se tiene presente. La defensa. Gracias, su señoría. La defensa entiende, señoría, y viene a solicitar al tribunal que se concedan las siguientes circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, circunstancias atenuantes. La circunstancia del artículo 11, número 6, entiendo no es discutida, precepto objetivo. Vamos a solicitar asimismo a su señoría que se conceda la atenuante del artículo 11, número 1, en caso de que el tribunal señale en su sentencia que no se dan todos los requisitos de la eximente planteada por la defensa del artículo 23 bis de la Ley Orgánica Constitucional de la Policía de Investigaciones o de la legítima defensa también planteada por la defensa. Toda vez que entendemos, su señoría, que expresamente, a lo menos don Enrique Curi ha señalado en sus distintos manuales que el fundamento de la minorante del 11 número 1 es la exigibilidad disminuida y que por tanto aplica en regla general a cualquier atenuante que pueda ser divisible intelectualmente. La atenuante especial, por ejemplo, de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente no es divisible ni tampoco por omisión por causa legítima, pero el resto sí. Por lo demás entendemos que la atenuante del artículo 23 bis no es sino una consagración positiva especial para la Policía de Investigaciones de Chile de un eximente general, sea legítima defensa o incluso en hipótesis de un cumplimiento del deber. Razón por la cual, su señoría, entendemos que, haciendo uso del aforismo, donde hay la misma razón, se aplica la misma disposición y por analogía in bonam partem, también debe aplicarse el artículo 11 número 1 para el caso del artículo 23 bis, cuando se descarte en parte y no completamente dicha hipótesis. Asimismo, su señoría, solicitamos se reconozca la atenuante del artículo 11, número 7 del Código Penal, esto es, si se ha procurado con celo reparar el mal causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. Entendemos que en este presente caso sí se procuró evitar las consecuencias ulteriores del hecho. El artículo 7 atenúa la responsabilidad, perdón, la hipótesis de este artículo 11, número 7, atenúa la responsabilidad en dos eventos: reparar con cero el mal causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. Lo que se invoca por esta defensa, su señoría, es la segunda hipótesis, impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. Por cuanto se ha acreditado que aún cuando el tribunal ha tenido la convicción de que quien ejecutó este disparo fue mi representado,
pide de inmediato cooperación radial. Escuchamos el audio donde mi representado en su teléfono celular solicita cooperación, la oficial Valeria está herida. Y lo más relevante es quien lleva en sus brazos a Valeria Vivanco y llega con ella en sus brazos al hospital cuando todos los demás habían descendido del vehículo. Reconoce además en su declaración que efectivamente esta dinámica la realizó para que Valeria pudiese recibir, digamos, la atención médica oportuna y se salvara. Entendiendo entonces, su señoría, que dentro de los medios que tenía mi representado en ese momento, trató su señoría de impedir las ulteriores o perniciosas consecuencias del hecho. Don Enrique Curi, página 494 de su manual, señala que los motivos de la gente son asimismo irrelevantes. Da lo mismo que actúe por un impulso auténtico de arrepentimiento o tan solo para procurar el beneficio de una sanción más benévola. Entendemos, señoría, sin perjuicio, que en este caso efectivamente lo que intentó hacer mi representado fue impedir que Valeria Vivanco falleciera. Asimismo, entendemos que concurre la hipótesis de circunstancia atenuante, el artículo 11, número 9. Esto es colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Mi representado declaró en a lo menos 3 circunstancias durante la investigación, prestó declaración en juicio y quizás lo más relevante, declaró la reconstitución de escena, circunstancia que permitió que Carabineros pudiese tomar las medidas necesarias para efectivamente reconstruir la dinámica del hecho. Cálculos de 1,43 de boca de cañón no hubiesen sido posibles si es que efectivamente mi representado no colaboraba en esta reconstitución de escena. Asimismo, accede a una muestra de tomas de residuos de disparo voluntariamente. Escuchamos declaraciones de la testigo que tomó las muestras que efectivamente indicó que nadie lo presionó, sino que voluntariamente accede a la toma de muestras de residuos de disparo. Por tanto, entendemos que efectivamente la participación de mi representado en los hechos ayuda al esclarecimiento de los hechos. Entendemos que está zanjado el tema de que una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos no es una colaboración, sino que efectivamente haber participado en el proceso y haber podido con eso el Ministerio Público, digamos, acreditar la circunstancia de su acusación y que el tribunal ha tenido por establecida. En el artículo 11, número 9, no es una confesión. Y en ese sentido entendemos que procede. No se exige la confesión. Asimismo, entendemos que procede en el presente caso, o se configura, la atenuante del artículo 11, número 10 del Código Penal. Esto es, su señoría, haber obrado por celo de la justicia. Cuando la comisión redactora decide introducir este precepto, lo hizo expresamente pensando en un funcionario que se excede en el ejercicio de sus atribuciones a causa de su afán por cumplir mejor la misión que le está confinada. Quizás efectivamente de forma exagerada, pero con esa finalidad. Por lo mismo, la duda que se plantea, su señoría, la doctrina es si esta atenuante opera o no en el caso de los civiles. Pero en el caso de los funcionarios policiales, la doctrina es conteste. Para ese caso se configuró, se tipificó, digamos, esta circunstancia atenuante. Por tanto, su señoría, entendemos que efectivamente esta es la hipótesis del hecho que ha dado el tribunal por acreditado. El hechor llega a ejecutar el hecho típico y antijurídico en pro de la justicia, en persecución de la cual se excede, pero efectivamente obrando por el cero de la justicia. Con estas 5 atenuantes, y en virtud del artículo 68, inciso tercero del Código Penal, el tribunal puede rebajar la pena desde el mínimo en 1, 2 o 3 grados. La defensa lo solicita en 2, de presidio mayor en su grado medio a presidio menor en su grado máximo. Y en ese sentido, solicitamos, su señoría, la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, con pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, ya que el artículo número 1 de la ley 18.216 expresamente señala que la única excepción para el caso de un homicidio simple no conceder la pena sustitutiva es efectivamente que
estemos en el caso que se reconozca por parte del tribunal la atenuante del artículo 11, número 1. Entendiendo la defensa que procede la atenuante del artículo 11, número 1, podríamos entonces estar en la hipótesis, o estaríamos directamente en la hipótesis de la excepción del artículo 1 de la ley 18.216, pudiendo entonces mi representado poder acceder a una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. Como petición subsidiaria, en caso de que el tribunal deseche la minorante de el artículo 23 bis en su integridad y que no la considere ni siquiera parcialmente, se solicitan las mismas anteriores. Artículo 11, número 6, número 7, número 9 y número 10. Y entendemos, su señoría, nos encontramos en la misma hipótesis del artículo 68, inciso tercero, que permite la rebaja en 1, 2 o 3 grados, solicitando, su señoría, siendo esto posible cuando concurren 2 o más atenuantes, a juicio de la defensa hay 4. Por tanto, pediríamos, su señoría, que se pueda rebajar, en este caso, la pena en hasta 3 grados. Todo eso, señoría, pensando que, lógicamente, si estamos en presencia de 4 circunstancias atenuantes, atendía la entidad de estas circunstancias atenuantes, podría el tribunal rebajar la pena en 3 grados, según lo permite el artículo 68, inciso tercero, considerando que estaríamos en esa hipótesis, la defensa solicitaría la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, toda vez que entendemos que se debiese rebajar esta desde presidio mayor en su grado medio, bajando 3 grados, llegaríamos a presidio menor, en su grado máximo, y en ese caso solicitaríamos, su señoría, la pena de 3 años y 1 día de presidio efectivo para mi representado, y solicitando, su señoría, se abonen los días que mi representado lleva privado de libertad desde el día 4 de noviembre del año 2021 a la fecha 17 de noviembre del año 2023, computando un total de 743 días de privación de libertad. Muchas gracias. Se tiene presente. Perdón, magistrado, disculpe. En caso de que se acceda a la petición principal de la defensa y que se otorgue a mi representado la atenuante del artículo 11, número 1, toda vez que la defensa solicitó que en ese caso se otorgara la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, y que se otorgue la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva consagrada en los artículos 15 y 15 bis de la ley 18.216. La defensa cuenta con un informe pericial psicológico realizado por doña Carolina Andrea Palomero Díaz. Cuento, su señoría, con el informe y los antecedentes curriculares de la perito, tanto el currículum como la copia de cada uno de los certificados académicos de la perito. Consulta al tribunal, su señoría. Lo leo completo, leo lo conclusivo. Se autoriza la lectura resumida, defensora. Ya, señoría. Se especifica en el informe, su señoría, informe pericial psicológico realizado el día 11 de noviembre del año 2023 por la profesional perito ya indicada, Carolina Andrea Palomero Díaz, psicóloga. Se indica el motivo de la evaluación, la metodología de la entrevista realizada el día ya indicado, 11 de noviembre del 2023, que incluye la revisión y análisis de la documentación relevante de la causa, carpeta investigativa, y una entrevista pericial semi-estructurada con el fin de conocer antecedentes biográficos relevantes y de funcionamiento psicológico del individuo. También la aplicación del cuestionario de evaluación SCID-2 para efectos de indagar en aspectos relacionados con la estructura de la personalidad del evaluado y pesquisar indicios de posibles trastornos de personalidad
y además de la triangulación de la información. Se indican como antecedentes relevantes los antecedentes familiares de mi representado, haciendo énfasis en que en la esfera afectiva desde hace 4 años mantiene una relación de pareja con Javiera Rivera Huenchún, de actuales 24 años, quien reside junto a sus padres en la comuna de La Florida y que se encuentran a la espera de su... Defensora, ¿necesita un momento? No se preocupe, la esperamos. Vamos a hacer un receso, ¿bien? Y regresamos. En unos 5 minutos, sin perjuicio de que sea necesario algo más. ¿Ya? Receso. Reanudamos, entonces, juicio oral en causa RIT 327-2023. Vamos a continuar con la exposición de la defensa, señalando que no hay ningún inconveniente en que en cualquier momento se puedan turnar los defensores para continuar con su exposición, desde ya o en lo próximo. ¿Bien? Continúa el defensor que guste tomar la Sí. palabra. Lo escuchamos. Muy amable, señoría. Señoría, recapitulando, en relación a la solicitud principal, es que se hacía la alegación de ley 18.216. Hago presente que en relación a la solicitud subsidiaria, efectivamente esta defensa solicita la rebaja en 3 grados. Conforme a aquello, una precisión, la pena que se solicita es de 3 años de presidio menor en su grado medio, no de 3 y 1 como se refirió anteriormente. ¿Cómo explica o por qué la defensa explica que en una solicitud subsidiaria, a pesar de que concurran 4 atenuantes y no 5, se aplique una pena inferior o menor y obedece al carácter efectivo de la misma? Entendemos que ponderando el carácter efectivo de la misma que se plantea en la solicitud subsidiaria es que el tribunal pudiese valorar las atenuantes y conceder la pena que solicita la defensa. Después de esa precisión y volviendo a la solicitud principal que se hacía lectura de estos antecedentes, se pide una pena de presidio menor en su grado máximo. Si se aplica el 11.1, se permite la aplicación de la ley 18.216 y conforme a aquello entendemos que se cumplirían los presupuestos de una libertad vigilada intensiva. Mi representado no tiene condenas anteriores ni pretéritas. La pena que se asignaría al delito, si se acoge la tesis principal, sería una pena de presidio menor en su grado máximo que permite la aplicación de la libertad vigilada intensiva. Y además, respecto del llamado elemento subjetivo de la libertad vigilada intensiva, la defensa cuenta, como ya he referido, con informe pericial psicológico. Hacemos presente que mi representado cuenta con antecedentes de arraigo familiar, laboral, y son estos que también se acreditaron tangencialmente en este juicio. Y respecto del ámbito psicológico, efectivamente contamos con una pericia de la perito Carolina Palomero, quien entrevistó a mi representado, aplica test, conoce sus antecedentes familiares. Mi representado efectivamente tiene una pareja, su pareja está embarazada, está próximo a ser padre y cuenta con arraigo social, familiar y laboral. En razón de todos esos antecedentes es que la perito concluye que si el tribunal efectivamente pondera estos antecedentes y concede una pena que legalmente sea aplicable conforme a la ley 18.216 como sustitutiva, se conceda la libertad vigilada intensiva, toda vez que en sus conclusiones, que el informe se pondrá a disposición, refiere que presenta un rendimiento intelectual que lo posiciona dentro de los parámetros de normalidad, que cuenta en el área emocional, que no se evidencia en indicadores de ningún trastorno que pueda estar afectando su funcionamiento, que cuenta con una historia de vida ajustada a las normas y cánones sociales, que presenta un comportamiento acorde a cada estado del desarrollo, evidenciando un desempeño adecuado y satisfactorio en distintos ámbitos de acción, familiar, académico, laboral y social, que posee un grupo familiar estable con quien mantiene vínculos significativos y relaciones de afecto, dando cuenta del sentido de pertenencia y que además obviamente está construyendo este nuevo núcleo familiar con un hijo que vendría en camino de su pareja Javiera Huenchún. Y que en base a todos estos antecedentes, la perito propone al tribunal la aplicación de la libertad vigilada intensiva conforme a la ley 18.216, modificada por la 20.603. Se tiene presente. Ahora sí, fiscal. Gracias, magistrado. Bueno, obviamente el Ministerio Público reconoció las circunstancias durante el artículo 11, número 6, un hecho cierto. En cuanto a las circunstancias durante el artículo 11, número 1, y en relación, entiendo yo, a lo que ha referido la defensa, artículo 23 bis del decreto ley 2460,
Tal como se entendió del veredicto dictado por el tribunal, se habrían rechazado las peticiones subsidiarias de la defensa, esto es, en esta causal de justificación que habría planteado la utilización del arma de fuego. Entiende el Ministerio Público que en el hecho por el cual ha sido condenado no hubo racionalidad, proporcionalidad ni necesariedad en la utilización del arma de fuego por parte del condenado, y en ese sentido no concurriría ninguno de los elementos para poder vincular o reconocer el artículo 11, número 1, en relación al artículo 23 bis del Decreto Ley 2460, solicitando desde ya su rechazo. En cuanto a la circunstancia del artículo 11, número 7, de la reparación del mal causado o impedir sus ulteriores y perniciosas consecuencias, el Ministerio Público también solicita el rechazo de aquella circunstancia minorante de responsabilidad penal. Y eso también incluso habría que vincularlo con lo que dice relación con el artículo 11, número 9, y que también se va a solicitar el rechazo. Y tal como lo refirió la parte querellante que representa a la familia de la víctima, y también de lo que se ha discutido o lo que se discutió en la audiencia de juicio. Aquí el omitir, el no referir y no reconocer la utilización de su arma de fuego, por un lado, trajo como consecuencia, y lo que el accionar de la utilización de su arma de servicio, la muerte de una persona, de su compañera, de la subinspectora Valeria Vivanco. Y además, tal como se estableció, hubieron personas que, conforme a los elementos que existían en ese momento, a la negativa de haber utilizado su arma de servicio, sufrieron consecuencias. De haberse reconocido en ese momento la utilización de un arma de fuego, la acción penal no se hubiese dirigido en contra de personas que iban a ser fiscalizadas y que al momento se establecía como los eventuales partícipes en la comisión de este delito. No solamente se causó un grave daño a la familia de la víctima, provocándole la muerte a Valeria Vivanco, sino que también se trajo otras consecuencias producto de este accionar. Y en ese sentido, obviamente, no puede considerarse que en una situación, obvio, de apoyo, de ayuda a su compañera, pueda considerarse esta circunstancia minorante de responsabilidad penal, ni tampoco, asimismo, el callar, el omitir, el no reconocer este disparo, pueda también considerarse que, a pesar de participar, obviamente, hasta ese momento, y actualmente era un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, que debe participar dentro de sus obligaciones, cooperar con las investigaciones que se llevan a cabo, y aquello, en principio, no configura una circunstancia minorante de responsabilidad penal, está dentro de sus obligaciones. En ese sentido, obviamente, el Ministerio Público entiende, y además no habiendo en ningún caso reconocido el hecho o eventuales circunstancias en las cuales se habría producido este disparo, entiende el Ministerio Público no concurre ni la circunstancia del artículo 11, número 7, ni la circunstancia del artículo 11, número 9 del Código Penal. Y por último, también la circunstancia del artículo 11, número 10, que plantea la defensa, haber obrado por celo la justicia, me parece que no sería pertinente aquel reconocimiento, es decir, cualquier funcionario que hiciera mal uso de su arma de servicio, encuadrar aquello en alguna circunstancia minorante de responsabilidad penal, entendiendo que ha actuado por celo la justicia, más aún en las circunstancias que ocurrieron en este hecho, entiende que no se darían dichos elementos y por lo tanto también solicita el rechazo, manteniendo obviamente lo que dice relación con la pena que ha requerido el ente persecutor al solamente concurrir la circunstancia del artículo 11, número 6. Eso es, maestro. Se tiene presente. Querellante en representación de la víctima. Señoría, en términos similares al Ministerio Público, digo similares porque voy a agregar otras circunstancias fácticas a la oposición, pero voy a realizar las peticiones de ciertas y determinadas circunstancias atenuantes. Coincidimos con el Ministerio Público, 11, número 6 es un hecho objetivo. Y rechazamos, al igual que el fiscal señor Toledo, la circunstancia del 11, número 1, refería a cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir responsabilidad en sus respectivos casos. En este caso, causal de justificación refería en relación al 23 bis de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones. ¿Qué es lo que nos dice?
un funcionario de la Policía de Investigaciones, en cumplimiento de sus funciones propias, se viere obligado al uso del arma para rechazar la violencia o vencer resistencia. No había ninguna necesidad, no había ninguna proporcionalidad, no estaba obligado a hacer uso de su arma de fuego, no había ningún grado de violencia en contra de los funcionarios policiales que estaban realizando la fiscalización y el vehículo se estaba dando a la fuga. Es decir, en definitiva, el disparo se realiza en circunstancias en que no ameritaba en ningún caso que pudiera hacer uso de esta arma de fuego, que las consecuencias, bien sabemos, es el resultado mortal. 11, número 7. Procurar reparar el mal causado o impedir sus ulteriores consecuencias. El disparo con un arma Jericó 9 milímetros lo señalaron, y las consecuencias que produce cuando ingresa por la espalda y atraviesa el cuerpo de Valeria Vivanco es un disparo necesariamente mortal. Nos señalaron los efectos que se producen en el cuerpo humano, peritos aquí en estrados, con ese tipo de disparo y en esa zona del cuerpo humano de Valeria Vivanco. Decirnos que procurar reparar el mal causado, evitar las ulteriores consecuencias, cooperación, funcionaria policial herida, eso no es más que parte de las maniobras de encubrimiento de su propio actuar. No es justamente por objeto de reparar el mal que ya causó o impedir las consecuencias. Era más bien impedir que operara adecuadamente un sistema persecutor, una investigación y encubrir su propio accionar. 11, número 9, por tanto, rechazamos. 11, número 9, ya lo dijo el Ministerio Público, él no solamente negó, sino esto conllevó a que fueran imputados otras 2 personas que declararon aquí ante el tribunal, los sujetos que iban a ser fiscalizados. Pero además, con posterioridad, el accionar fue, incluso públicamente, hacer referencia de que el autor de disparo era otro funcionario policial. Desde esa perspectiva, claramente no existe una colaboración sustancial. Escuchamos incluso que ante su propia superioridad en una reunión en la Brigada de Homicidios Metropolitana, él hacía imputaciones directas con respecto a los ocupantes del vehículo que iba a ser fiscalizado. Obviamente no existe colaboración sustancial. 11, número 10, el haber obrado por celo de justicia. Sin el ánimo de reiterar, pero haciéndonos cargo por completo, nos encontramos frente a un funcionario de la Policía de Investigaciones. Un funcionario que preparado, educado para el uso de un arma de fuego, que debe ocuparla en forma proporcional, racional. Aquí hubo desproporción, injustificación, sin razón, sin riesgo a su integridad física o a su vida, ni tampoco a terceros. Y debe tomarse en cuenta, sobre todo, que la propia fallecida Valeria Vivanco
ella se encontraba más próxima al vehículo cuando hacía esas maniobras de acelerar y frenar, y después se sube a la cuneta y huye. Ella no había dormido. Ella, como he señalado en el alegato de clausura, una de las tantas funcionarias policiales que arriesgan su vida al día a día en nuestras calles, días y noches también. Y a pesar de ello, ella no dispara, porque obviamente sabía, conocía y tenía la prudencia, la sapiencia, la experiencia y la racionalidad y el actuar proporcionado que le decían en estas circunstancias no se dispara. Por lo tanto, se debe desechar también esta circunstancia atenuante de haber obrado por celo de justicia. Por esas razones mantenemos la solicitud de condena formulada a 15 años efectivos. Se tiene presente, querellante en representación del Ministerio del Interior. Muchas gracias, magistradas. Trataré de ser lo más breve, atendido que ya han sido desarrollados los argumentos por mis colegas. En el sentido de, entendemos que el artículo 11 o la circunstancia atenuante del artículo 11, número 6, es una circunstancia objetiva y en ese sentido yo creo que no existe discusión alguna. Sí, respecto de la alegación que hace la defensa al invocar el artículo 11, número 1, respecto de las justificatorias incompletas. En este caso entendemos que la legítima defensa que se invoca en el artículo 23 bis de la Ley Orgánica Constitucional de la Policía de Investigaciones, no existe aquí ningún elemento que pueda entenderse que han faltado todos, más bien dicho, todos los elementos para esta justificación. Aquí lo único que ha habido, magistrados, ha sido un procedimiento de control policial. Eso es lo único que hay. Pero no ha habido agresión ilegítima, no ha habido provocación alguna por parte, solamente ha habido un control y la necesidad racional o la proporcionalidad del medio no ha existido, toda vez que no ha existido siquiera la amenaza de agresión. No existe ninguno de los elementos para poder invocar tal atenuante. Respecto del artículo 11, número 7, el procurar con celo impedir las perniciosas consecuencias. Conjuntamente, a adherir a las argumentaciones que ya han dado mis colegas, quisiera centrar mi argumentación en que siquiera existió la posibilidad de impedir, en este caso, las ulteriores consecuencias. Y eso ha quedado asentado en el juicio, atendido las distintas declaraciones, sobre todo la de los peritos, perito Veloso de Servicio Médico Legal, que, tal como señaló el abogado querellante, representante de la víctima, la herida era necesariamente mortal. Asimismo, la perito Vivian Bustos, al deponer acá respecto de su informe pericial 5911-03 de 2022, indicó, al ser consultada respecto de si existía alguna posibilidad de sobrevida de Valeria Vivanco, ella dijo ninguna. Que, de hecho, dijo que se concurrió de la manera más rápida posible al centro asistencial, pero no existía posibilidad alguna de salvarla. Valeria, en términos estrictos, llegó muerta al hospital. No hubo ninguna posibilidad de poder salvar su vida. Desde el primer momento en que ese proyectil ingresó, ya la muerte era el único camino conducente. En tercer lugar, respecto a las argumentaciones de la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, todo lo contrario, sus señorías. Si bien se ha mencionado acá que han habido distintas declaraciones por parte del acusado, tanto durante el procedimiento, durante el proceso investigativo, como acá al comenzar el juicio oral, durante todo el proceso y la culminación del juicio oral, su disposición ha sido obstativa al esclarecimiento de los hechos.
sea, ha obstado a la oportuna administración de justicia e incluso llegando al riesgo de que este caso pudiese verse entorpecido, toda vez que inicialmente hubo 2 imputados que pasaron largos meses privados de libertad y no dijo nada. Además, la disposición respecto del caso, y cómo se plantea la defensa. La defensa se plantea desde una perspectiva absolutoria y también subsidiariamente intentando achacarle el delito ya no a estas 2 personas que en estos momentos afortunadamente se les sobreseyó, sino que achacándole el delito a un funcionario de la Policía de Investigaciones que también era su colega y que estuvo ese día. Yo creo que simplemente señalar que ha colaborado sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos no se condice con la conducta que ha tenido el acusado ni con la defensa planteada en el juicio oral. Respecto del celo de actuar por celo de la justicia, no abundaré más en argumentaciones, toda vez que ya mis colegas predecesores han desarrollado suficientemente la idea y adhiero a lo mismo que se ha indicado. Muchas gracias. Se tienen presentes las réplicas entonces efectuadas por los persecutores. De todas formas, igualmente se dará la palabra a la defensa si es que quisiera agregar algo más o se remite a todo lo ya indicado. Muy breve, señoría. En relación a evitar las perniciosas consecuencias, esta atenuante implica necesariamente la consumación del delito. O sea, aplica cuando se ha intentado evitar y no se ha logrado evitar. Por ende, entendemos que sería plenamente aplicable en este caso. Además, hay que considerar al imputado, el día de hoy condenado por señoría, ex ante su disposición o su motivación para evitar, en este caso, las perniciosas consecuencias. Y por ende entendemos que jurídicamente es aplicable y fácticamente sería correcto. En relación a la colaboración sustancial, entendemos, y tal como refirió anteriormente mi colega de la defensa, no exige una confesión, sino que exige aportar antecedentes a la investigación que permiten al tribunal arribar a una decisión. Y es lo que ha ocurrido. Su participación en la reconstitución de escena da una certeza, no conocemos el contenido expreso del fallo, pero entendemos que la valoración de esta misma dinámica debe haber sido relevante para su señoría, las mediciones, las posiciones, la forma como se toma el arma y distintas circunstancias, por ende existe una colaboración relevante y a juicio de la defensa sustancial. Y finalmente entendemos que el oral por el celo de la justicia es precisamente la dinámica que se genera. No voy a entrar en mayores detalles que ya se hicieron referencia en el alegato, pero la dinámica debe ser analizada. Estaba actuando no solo en sus funciones, sino que en un procedimiento policial con una intención policial para investigar o determinar un hecho policial. Y este obrar con celo exige aquello que, producto de este obrar celoso, erróneo o equivocado, se haya cometido el delito. Por ende, es por eso que se aplica como un atenuante. Entendemos que serían plenamente pertinentes. Muy amable, señoría. Bien, se tiene presente y todas las alegaciones serán resueltas en sentencia definitiva, la cual será comunicada, como se señaló, con fecha 29 de noviembre del 2023 a las 13:30 horas. Les consulto, intervinientes, si alguno desde ya se excusa de su comparecencia para tenerlo presente. Fiscal. Desconozco, pero en principio debería comparecer, si no me excusaré previo a ese día. Querellante en representación de la víctima. Señoría, compareceré. Ministerio del Interior. También esta parte comparecerá. Por la defensa. Comparece la defensa, su señoría. Y respecto de su representado. Que se excuse, su señoría, del traslado a la audiencia. Se tiene presente aquello entonces para efecto de la organización de la audiencia de lectura de sentencia. Bien, habiendo finalizado y culminado todos los objetivos de la presente audiencia, se pone término a la misma y que tengan todos una buena tarde. Cuídense. Gracias, maestro. Muy amable, magistrado. Muchas gracias. Magistrado, nos permite al tribunal, obviamente, hacer traslado al calabozo, poder pasar a conversar con Leonel.